Muy buenas tardes, estimados estudiantes, sean bienvenidos a esta transmisión. Después de un emocionante juego de básquetbol que sostuvo el departamento de Guatemala contra Sololá. Todo lo que sea de victorias para Sololá siempre es bienvenido, entonces ánimo ahí a los muchachos que estuvieron representando al departamento allá en este juego de básquetbol. Muy bien, y éxitos en los próximos encuentros también. Agradezco a los estudiantes que ya están conectados por medio de Facebook Live en la página de este canal. También agradezco a las personas que ya nos están acompañando en la televisión. La actividad de hoy va a ser relativamente corta para respetar los tiempos establecidos por dirección, y entonces vamos a tratar de explicar nuestro tema de una manera sencilla y que todos puedan entender a qué se refiere esto. Hace como 2 o 3 semanas compartimos con ustedes por medio de la red TikTok, no sé si se acuerdan ustedes, que les mandé 2 enlaces donde comenzamos a ver con ustedes lo que es el tema de la interpretación de estados financieros. Ya ustedes en su cuaderno tienen la teoría de la interpretación de los estados financieros. Hoy, por cuestión de tiempo, solamente voy a explicar algunas razones o algunas fórmulas que ustedes como contadores deben de saber para poder interpretar los resultados del balance general. Decíamos con ustedes anteriormente que es bueno que ustedes sepan la elaboración o la estructura en la elaboración de un estado financiero. Las partes del balance: activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente, patrimonio neto, etcétera. Pero al final ustedes como peritos contadores deben de interpretar. Entonces hay algunas razones, ya vimos la teoría con ustedes anteriormente, entonces hoy voy a ser bastante puntual en estas fórmulas que vamos a ver por el día de hoy, y le vamos a dar continuidad en la otra semana. Entonces, por favor, mi amigo Mario, pasemos inmediatamente a las siguientes, por favor. Ya tenemos aquí la teoría, el análisis de los estados financieros. Acuérdense que esta información ya la tienen ustedes, muchachos. Ya la tienen en sus cuadernos, que fue la sugerencia que se les hizo. Y dice que es la operación de distinguir o separar los componentes que integran los estados financieros para conocer sus orígenes y explicar sus posibles proyecciones. Ustedes como peritos contadores tienen que hacer proyecciones en la empresa a efecto de poder opinar, sugerir el futuro de la empresa, las operaciones en la empresa, y para conocer sus principios y elementos, dice. Pasemos a la siguiente, por favor. Los objetivos ya aparecen también ahí. Uno de los objetivos es conocer la situación de la empresa, conocer la capacidad de pago de la obligación a corto plazo. Acuérdense que la empresa tiene activos y tiene pasivos. Entonces, con estas razones o esta interpretación, nosotros vamos a poder ver cómo se encuentra posicionada la empresa, y todo esto le sirve no solamente a la empresa, sino que también le sirve a los bancos para ver si nos pueden autorizar créditos, a los socios de la empresa, y para que podamos tomar mejores decisiones en ella durante un ejercicio fiscal. Siguiente, por favor. Lo que les comentaba anteriormente, ¿a quiénes les interesa el análisis de estados financieros? Lógicamente le interesa a la administración, a los propietarios, a los accionistas. También le interesa la situación de los estados financieros, conocerla a los que nos proveen, a los proveedores, a los bancos, a los acreedores, a los inversionistas, lógicamente a los auditores, a los directores de la empresa, al Estado. ¿Por qué al Estado? Porque en base a las ganancias que tiene una empresa, entonces es así conforme nos van a cobrar los impuestos. Y es lógico que también a los trabajadores de la empresa les interesa saber cómo está posicionado o la salud de la empresa, por así decirlo. ¿Por qué? Porque si la empresa tiene operaciones sanas, por así decirlo, entonces los trabajadores van a conservar su trabajo.
Eso es clave para ver la interpretación de los, o el análisis de los estados financieros. Siguiente, por favor. Tipos de análisis, están los financieros, que permiten indagar en qué forma y en qué medida los capitales invertidos se convierten en disponibilidades inmediatas y son suficientes para solventar las obligaciones contraídas y atender las necesidades ordinarias, dice. El estado de situación financiera, ojo con esto, estado de situación financiera muestra la situación financiera de la empresa. Para establecer la situación es indispensable conocer la capacidad de pagar las obligaciones y la estabilidad y solidez de la empresa. Siguiente. ¿Cuáles son los tipos de análisis que existen? Están los verticales. Los verticales se dividen en dos: reducción de estados financieros a porcentajes totales y parciales. Método de razones, que es el que vamos a comenzar a ver hoy. Método de razones, que son simples y estándar. Siguiente, por favor, mi amigo Mario. Los horizontales, que son de aumento o disminución. Los métodos de tendencia. Otros tipos de análisis son el punto de equilibrio, que lo podemos encontrar por medio de la fórmula general. El margen de ganancia, la gráfica, y por último tenemos el control presupuestario. Entonces, como les decía, vamos a ver el día de hoy, así de forma puntual, las razones financieras. Siguiente, por favor. Análisis vertical dice que es el estudio de las relaciones entre los datos de un negocio que corresponde a un mismo ejercicio contable. Con este procedimiento denominado vertical es factible conocer de qué manera está integrado el activo, el pasivo, el capital y los resultados, pérdidas y ganancias de la empresa. Ahora, vamos a ver qué significa métodos de razones. Consiste en la comparación. Aquí viene, pues, muchachos, nuestro tema del día de hoy. Consiste en la comparación entre dos cifras por los elementos que integran los estados financieros de una empresa, para establecer la producción que existe de un elemento en relación a otros. Se clasifica en simples y estándar. Siguiente. Y vamos a tener nuestra primera razón. Entonces, por favor, allá en casita sí sería bueno que ustedes copiaran en su cuaderno los tipos de razones. La primera razón es la de solvencia. Y dice que ¿para qué le va a servir a la empresa la razón de solvencia? Son mediciones de la capacidad a corto plazo de la empresa para las obligaciones que están por vencer. Acuérdense que en el pasivo corriente registramos todas las deudas que la empresa va a pagar a corto plazo. Entonces, esta razón nos va a servir para determinar, dice, la cantidad de activos disponibles para cubrir los pasivos a corto plazo. O sea, la cantidad X en quetzales de activo para pagar cada quetzal de pasivo. ¿Cuál es el objetivo de esta fórmula? Medida para cubrir compromisos en futuros cercanos. Si ustedes ven la fórmula, dice que esta fórmula de solvencia es una división. Vamos a dividir el total de activo corriente entre el total de pasivo corriente. ¿Para qué nos sirve la razón de solvencia? Nos va a servir para verificar cuánto nosotros tenemos de activo corriente. Acuérdense que el activo corriente es el activo que tenemos disponible de forma, ahí sí que de inmediata. Entonces, ¿cuánto tenemos nosotros disponible para pagar las deudas que vencen o están por vencer? Veamos el ejemplo. Siguiente, por favor. Veamos, pues, entonces aquí tenemos un ejemplo. Aquí aparece del lado derecho el balance de situación general de apertura. Ya ustedes saben que es activo, pasivo y patrimonio neto. Este activo tiene corriente, no corriente, el pasivo solamente corriente, es el que aparece en el libro. Yo tomé este como ejemplo. Aplicamos la fórmula de solvencia, entonces activo corriente dividido pasivo corriente. Vamos a tomar la cantidad de activo corriente, que en este caso me aparece aquí 159.000
284.56, que es la cantidad que tenemos en nuestro balance en activo corriente, dividido el total de pasivo corriente, que son las deudas que están por vencer. Y al hacer la división nos da 10.04. Ahora, no solamente se trata de hacer la división, sino darle una interpretación. ¿Cuál sería la interpretación? La empresa cuenta con 10 quetzales para pagar cada quetzal de deuda que tiene. Ojo con esto, acuérdense que estamos viendo razones. Entonces, en este caso, al hacer la división nos da 10.04. Eso equivale a decir que la empresa cuenta con suficiente activo corriente para pagar cada quetzal que debe. 10 quetzales para pagar cada quetzal de deuda que tiene la empresa y que está próxima a vencer. Así de sencillo. Muy bien, esta es la primera razón, entonces, la razón de solvencia. Vamos con la siguiente, por favor. La razón de liquidez. También se le llama prueba de ácido. Mide la capacidad de pago inmediato para cubrir las obligaciones a corto plazo. Pareciera lo mismo que la anterior, pero hay una diferencia. O sea, la cantidad X en quetzales disponibles de activos para pagar un quetzal de pasivo a corto plazo. Y aquí viene la diferencia con la anterior, muchachos. La diferencia del activo corriente menos inventario de mercadería. A eso se le llama activo rápido. ¿Cuál es el objetivo de esta fórmula? Medida del índice de solvencia inmediata. Veamos la fórmula de liquidez, pues. Activo rápido dividido total de pasivo corriente. Ahora, si ustedes se recuerdan, solamente hemos visto activo corriente y activo no corriente, pero aquí nos dice activo rápido. Bueno, entonces, ¿de dónde obtenemos la cantidad del activo rápido? Lo explico ahí en ese cuadrito que está abajo. Vean, dice, el activo rápido sale de tomar la cantidad de activo corriente que tenemos en el balance y restarle el inventario de mercaderías. Y así obtenemos el activo rápido. O sea, que en esta razón de liquidez lo que nosotros queremos es verificar cuánto posee la empresa de activo sin tomar en cuenta las mercaderías para poder pagar las obligaciones o las deudas que están por vencer. Veamos el ejemplo. Por favor, mi amigo. El mismo balance del lado derecho. Y ahora vamos a aplicar la fórmula, pues, fórmula de liquidez. Activo rápido es igual a activo corriente menos inventario. Ahora bien, calculemos primero el activo rápido. Y para el activo rápido lo que vamos a tomar es la cantidad del activo corriente, que en este caso el activo corriente me da 159.284.56. A esa totalidad o a esa cantidad del activo corriente le restamos el inventario de mercaderías, que en este caso es 37.800. La respuesta o la resta, la diferencia me da 121.484.56. Ese es el activo rápido. Si ustedes se recuerdan en las de solvencia, en la fórmula anterior, era todo el activo dividido el pasivo corriente. Pero aquí es activo rápido. Ya le restamos el inventario de mercaderías. Y el resultado de la división me da 7.66. Lógicamente, si ustedes se recuerdan en la fórmula anterior, nos da 10.04, porque incluíamos las mercaderías. Ahorita no. Ahorita le estamos quitando las mercaderías y por eso es que disminuye. Miren, nos sale 7.66. ¿Cuál sería la interpretación? La empresa cuenta con 7 quetzales y 66 centavos para pagar cada quetzal de deuda que tiene. Entonces ya llevamos dos fórmulas. La de solvencia, que fue la primera, donde dividíamos todo el activo corriente dividido el pasivo corriente. Y esta de liquidez, que es restar
Bueno, obtener el activo rápido, que es el activo corriente, menos el inventario de mercaderías. Y a esa cantidad la dividimos dentro del pasivo corriente. Y nos da 7.66. Muy bien, vamos con la siguiente fórmula. La razón de estabilidad. Vamos con esta tercera fórmula. Muestra la forma en que los activos fijos garantizan las obligaciones a largo plazo. Y aquí viene la explicación. O sea, dice, ¿cuánto de activo no corriente tiene la empresa para pagar cada quetzal de pasivo a largo plazo? ¿Cuál es el objetivo de esta fórmula? Mostrar la propiedad, planta y equipo que garantiza las deudas a largo plazo. O sea que con esta razón de estabilidad lo que queremos mostrar es cuánto posee la empresa en plantas, en propiedades, en equipo, en inmueble, y con eso garantizar a los bancos que vamos a pagar cada quetzal de deuda que tenemos. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula de estabilidad es activo no corriente, porque acuérdense que en activo no corriente está todo lo tangible. Sí, están los vehículos, está el mobiliario de equipo, el inmueble, etcétera. Todo el activo no corriente dividido el total de pasivo a largo plazo o pasivo no corriente. Es lo mismo. Acuérdense que el pasivo se divide en dos, en corriente y no corriente. El pasivo, en el pasivo no corriente o largo plazo, ahí vamos a poner todas las cuentas que vamos a pagar después de un año. ¿Cómo queda la fórmula? Vamos a verla ahorita. Tenemos la forma de estabilidad activo no corriente. En este caso, en el activo no corriente tenemos 173,000 quetzales, 173,093. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en este balance que tengo aquí no hay pasivo no corriente. No hay, solamente hay pasivo corriente, pero yo por eso le pongo aquí en la fórmula, le pongo un ejemplo. Supongamos que en pasivo no corriente hay 12,000 quetzales. Y entonces vamos a dividir el activo no corriente dividido el pasivo a largo plazo o pasivo no corriente. Y nos da 14.72. Perdón, 14.42. ¿Cuál es la interpretación? La empresa cuenta con 14 quetzales y 42 centavos de activo no corriente para pagar cada quetzal de deuda a largo plazo a la que se ha comprometido. Entonces la fórmula de estabilidad es eso, es demostrarle a los bancos, es demostrarle al gerente y a algunas otras personas cuánto posee en activo no corriente y que garanticen que las deudas a largo plazo se van a pagar. En este caso, 14 quetzales con 42 centavos posee la empresa invertidos en activo no corriente para pagar cada quetzal en deudas a largo plazo. Muy bien. Vamos con la siguiente, por favor. La razón de propiedad. Indica la parte de los activos totales de la empresa que han sido adquiridos con el capital de los inversionistas. O sea, los activos que son propiedad directo de los socios. Acuérdense que los inversionistas, los socios, son los que aportan el capital. Entonces, la razón de propiedad nos va a indicar a nosotros cuánto de los activos ha sido comprado con el dinero que aportan los inversionistas. Y en este caso, la fórmula es propiedad es igual capital contable o patrimonio neto dividido el total del activo. ¿Sí? Veamos el ejemplo. Aquí está el ejemplo y entonces tenemos, de este balance tomamos el capital, que es 316,513.18. Ese es el capital. Ahora bien, ¿cuánto tenemos en la totalidad del activo? Tenemos 332,377.56.
Y entonces nos da la división 0,95. ¿Cuál es la interpretación? En este caso ya no lo interpretamos en quetzales, sino lo multiplicamos por 100 y nos da 95%. Eso nos indica que los socios han comprado el 95% de los activos con las aportaciones que han realizado a la empresa. Acuérdense que muchas veces cuando el dinero o los aportes de los socios no alcanzan, entonces por eso hay préstamos. En este caso, el resultado de esta fórmula nos indica cuánto se ha comprado de activo con lo que ha aportado cada socio. Y obtenemos que del total de los activos se ha comprado el 95% de los mismos con lo que ha aportado o invertido cada socio. Esta es la fórmula de la propiedad o la razón de la propiedad. Siguiente, por favor. Razón de endeudamiento. Indica el control de los acreedores sobre los bienes de la compañía. Se conoce como apalancamiento financiero. Objetivo. Mide el renglón de activos financieros por deuda. O sea, que esta razón de endeudamiento quiere decir cuánto es lo que debemos a los bancos, cuánto es lo que debemos a todas estas personas o a todos los acreedores. A esto se le conoce como apalancamiento financiero, los que nos dan los créditos. En este caso, la fórmula del endeudamiento es activo total dividido pasivo total, para ver cuánto estamos endeudados, cuánto le debemos a los acreedores. Veamos el ejemplo. Veamos el ejemplo. Muy bien. Endeudamiento, dice. Activo total. En este ejemplo tenemos que el activo es 332.337.56. Ese es el total del activo. Ahora, ¿cuánto es lo que tenemos en pasivo? En este balance tenemos de pasivo 15.864.38. O sea, que al hacer la división nos da 20.95. ¿Cuál sería la interpretación? Miren, pues, analicemos bien esta fórmula. Tenemos de activo 332.377.56 y tenemos de pasivo 15.000. Acuérdense que activos son todos los bienes y pasivos son todas las deudas. Lógicamente tenemos más bienes que deudas. Entonces el total nos da 20.95. ¿Cuál es la interpretación? De cada 100 quetzales de activo que posee la empresa, 20 quetzales con 95 centavos están endeudados. O sea, que por cada 100 quetzales que tiene de activos la empresa, de esos 100 quetzales, 20 pertenecen a la otra empresa. ¿Sí? Esa sería la interpretación. Veamos la siguiente, por favor. Muy bien. Y vamos entonces con la última razón del día de hoy. La última razón del día de hoy, por cuestión de tiempo, y dice que es la razón de inversión en activos fijos. La razón de inversión en activos fijos se obtiene dividiendo el capital o el patrimonio neto entre los activos fijos netos. ¿Sí? Activos fijos netos. En este caso, la fórmula dice que esta nos va a servir para ver cuánto la empresa ha invertido en compra o cuánto ha invertido en adquirir activos fijos. Y entonces tenemos capital contable o el patrimonio neto dividido el activo no corriente. Sí, activo no corriente. Y veamos el ejemplo de esta última razón. Y el ejemplo de esta última razón
tenemos de capital contable, tenemos 316.513.18. Ojo con esto, muchachos. Los socios han aportado 316.000 quetzales. 316.513.18. Y si ustedes ven el balance que estoy tomando, este balance que aparece aquí es el balance, o el balance que estoy utilizando como muestra. Quiero informarles, ese balance es el balance que aparece en el ejercicio 5 del libro. Es el balance de situación general del ejercicio 5, el que me está sirviendo como guía. Entonces, en ese balance dice que de activos corrientes hay 173.093. Al hacer la división, nos da 1.83. ¿Y cuál sería la interpretación? Que la empresa ha invertido en compra de activos fijos un quetzal con 83 centavos durante el ejercicio fiscal presente. Esa sería la inversión. Muy bien, y esta sería la última razón que vamos a ver el día de hoy, muchachos. Agradezco el que ustedes hayan esperado y se hayan conectado. Espero que haya quedado claro. Estas razones simplemente, como decíamos anteriormente, nos van a servir para hacer proyecciones y tomar mejores decisiones en la empresa. Quiero dejar claro que solamente vimos como 5 o 6 el día de hoy. Faltan otras 6 si no estoy mal, pero por cuestión de tiempo vamos a detener el programa de hoy hasta acá. Agradezco nuevamente el que hayan estado acá. Espero hayan aprendido algo el día de hoy para poder interpretar estados financieros. Pasen ustedes buen fin de semana. La otra es la última semana de clases, entonces por favor, pilas en todos sus cursos. Un gusto haber compartido con ustedes el día de hoy. Feliz noche.